un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En medio de todas las conversaciones que han transcurrido durante la semana a propósito de las consecuencias de la guerra en Irán y el precio del petróleo que sube, el hecho de que el gobierno tenía que hacer algo respecto al MEPCO, que se supone esta noche se va a anunciar. Bueno, las noticias de último minuto lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Donald Trump, después de la amenaza de Irán de hacer volar todo ahí en el estrecho de Hormuz, que dijo Donald Trump da una tregua de 5 días. Inmediatamente reaccionaron las bolsas, inmediatamente reacciona el precio del barril de petróleo, que regresa prácticamente a los $100. Y entonces, bueno, esto da cuenta de cómo es la situación en Chile, política, económica y por tanto política, también está dependiendo de algo que no tiene que ver con este gobierno, ni con el anterior, ni con nada, sino con esta guerra que se está viviendo. Lo bueno es que, según Donald Trump, hay conversaciones con Irán, buenas conversaciones, dijo. Y en este contexto también, noticia de último minuto, se ha conocido la publicación en el Diario Oficial de un nuevo decreto del Ministerio de Hacienda en que se dice que el reajuste del precio de los combustibles a partir de ahora se hará cada 4 semanas y no semana a semana, que era como se hacía antes. Por lo tanto, este jueves vamos a conocer los precios que se supone no se van a mover y recién el jueves del próximo mes vamos a conocer la nueva modificación. Bueno, esa es una de las situaciones de las tantas que tiene que abordar este gobierno con todas las puertas que ha abierto a propósito de sus diversas propuestas. A ver, primera reacción, uno dice, bueno, acá va a tener que aplicar la buena política. ¿Para qué sirve la política? Cuando se tiene que explicar a la ciudadanía las diversas decisiones que está tomando este gobierno. Rodrigo Villa, a ver, no está fácil estar en los pies del... Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Siento distante la señal, no sé si me escuchas bien. Yo lo escucho perfecto. Perfecto. No, súper complejo. Buenos días a todos los que no están hoy día en el programa. Es complejo porque se introduce una variable exógena, ¿no es cierto? El retorno claro. de la geopolítica, le llamo yo, de lo que pasa fuera en el mundo y afecta, ¿no es cierto?, en este caso un aspecto tan clave como es el valor del combustible en Chile. Es complejo. Y el gobierno va a tener que, no va a ser el primer gobierno en la historia, que le pasa al primer día o a la primera semana de su gestión, tener que abordar algo no planificado. Y abordarlo con la incertidumbre de que no tiene control sobre el origen del problema. Uh-huh. Es decir, podemos estar contentos por la declaración del presidente Trump hoy día y podemos mañana lamentarnos de otra declaración distinta de cualquiera de los actores. Entonces, uh-huh, es un problema de política pública que tiene dimensiones de bajo control externo, pero sí que tiene que abordar las consecuencias de eso a nivel nacional. Y en ese sentido voy a ser polémico, me parece el tono de la transparente que ha usado el ministro de Hacienda, tal vez duro, como él mismo lo dijo, sí, pero transparente en términos de ver cuáles son la situación de la caja fiscal respecto a esto y cuáles deberían ser las líneas gruesas, las vamos a conocer en detalle, para abordar este elemento sí, no esperado. Va a tener consecuencias y yo creo que sí el gobierno deberá mirar, ¿no es cierto?, cómo, ya sea grupos focalizados, de manera específica, poder mitigar el impacto en el nivel de vida o la canasta, ¿no es cierto?, familiar. Ahora, claro, recordemos que el presidente, ¿no es cierto?, lanzó, como le llamó él, un plan de reconstrucción nacional con más de
40 medidas que van desde la rebaja de impuesto corporativo, ¿no es cierto?, el retiro de los 40 decretos ambientales, el tema del CAE, las 40 horas, bueno, un montón de temas, ¿no? Por eso yo decía acá manejar esto como un equilibrista, ¿no? Y ahí uno se pregunta, bueno, quizá para eso sirve la política, Luis Ruz, para justamente enfrentar situaciones como esta y poder, no sé, hacer comprender a la ciudadanía la situación. ¿Va a ser necesario? Hola Cecilia, muy buenos días, saludos a todos y a todas. A ver, la pregunta de qué es la política o para qué sirve la política es una pregunta bien importante, bien sustantiva, porque finalmente la política es una actividad necesaria y también noble. A mí se me viene a la cabeza, a propósito de esta reflexión que usted acaba de hacer, es que esta definición más bien aristotélica, ¿verdad? Que la política finalmente nos llega a todos, a los hombres y mujeres, los animales políticos, que decía Aristóteles, esto de que la polis vive en nosotros y nosotros en la polis. Y es una gran verdad, porque la política termina siendo aquella actividad donde se generan esencialmente las reglas, las condiciones de la convivencia social. Y por lo tanto, cuando hay una buena política, es decir, cuando los distintos actores de la sociedad discuten, debaten, reflexionan y toman buenas decisiones pensando en la mayoría, ese lugar, esa sociedad termina teniendo, por así decirlo, una convivencia pacífica y armónica. De alguna forma, la política nos lleva, por así decirlo, a la paz social. La buena política nos lleva a la paz social. Y para ser franco, creo que la actuación de lo que ha tenido el presidente Trump en este segundo mandato a cargo de Estados Unidos es la antítesis de la buena política, diría yo, porque finalmente todo su derrotero hasta acá ha sido más bien de generar entropía, desorden, imponer posiciones, abandonar lo que tanto ha costado construir post Segunda Guerra Mundial en el orden internacional, de convivir bajo reglas y principios que respetemos y que respetan todos los estados, digamos. Entonces, si viene una buena noticia esto de la suspensión o que se abra un diálogo con Irán, una tregua, pero la verdad es que los buenos líderes políticos, y por Dios que hemos tenido buenos líderes políticos en distintos momentos de la historia, son aquellos que comprenden lo que significa en plenitud ejercer el poder político. Porque una decisión o una mala decisión termina afectando, como en este caso, como hemos visto el ataque a Irán, prácticamente a todo el mundo. En cambio, cuando son buenas decisiones, terminan, digamos, generando condiciones de desarrollo, de prosperidad y de tranquilidad y de paz también a todo el mundo. Entonces, yo termino con esta reflexión más gruesa. Ojalá que en el caso del nuevo gobierno en Chile se vaya por el camino de la buena política, de la cooperación, del diálogo, lo que no significa que desaparezcan las diferencias y las discusiones, por cierto, pero aquello nos va a permitir, a lo menos, ponernos de acuerdo en las 3 o 4 materias sustantivas que los chilenos esperan que haya respuesta y resultado. Claro. Claudio Arquero, a ver, de acuerdo a cómo ha enfrentado, bueno, a propósito de lo que dice Luis Ruz, ¿no?, de la buena política y lo positivo que es, bueno, hablaba, él ponía el ejemplo, el mal ejemplo, o sea, la mala política la representa en este momento Donald Trump, decía Luis Ruz, y la necesidad de echar mano a la buena política que tiene este gobierno a partir de tantos frentes que ha abierto, ¿verdad?, con tantas medidas que ha propuesto. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué dirías tú, Claudio Arquero? A ver, el gobierno lo que ha hecho es dar una señal de tono, ese tono y estilo, y ambos responden a la narrativa de la urgencia, Cecilia. Yo creo que lo que vimos la semana pasada, lo que hemos visto estos primeros días de gobierno, es una seguidilla de intervenciones, de propuestas, ¿no?, de proyectos que se han lanzado y que yo creo que responden a un diseño. Y ese diseño lo refuerza el presidente ayer en su entrevista en La Tercera. Dice, este es un gobierno de urgencia, hay que darle en ese sentido las prioridades a las cosas y acelerarlas y hacerlas bien. Hemos recibido un país peor de lo que él pensaba, decía. Y yo creo que en ese sentido hay que dejar, son 10 días,
Y lo que está haciendo el presidente me parece que es totalmente transparente y dialoga con el mensaje de campaña. Me parece que además el tono, para efectos de la realidad que se está viviendo, me refiero particularmente a la guerra, como usted ya adelantaba, como comentaba Luis, Cecilia, me parece que ese tono colabora. Yo creo que es un buen momento efectivamente para que los diferentes sectores, tanto el oficialismo como la oposición, el Ejecutivo como el Congreso, den pie a la buena política. Yo creo que está difícil, pero hay un desafío que en este caso, como todos sabemos y en esta mesa lo hemos reconocido, digamos, al menos quienes han opinado, la situación extrema, digamos, la guerra es externa, es una situación exógena, como ha dicho Rodrigo, y por tanto yo creo que es un buen momento para que el presidente, no sé, pues tire el guante en relación a su llamado a un gobierno de unidad. Y cuando digo unidad, digo al menos para efectos de lo que viene ahora. Aquí se requiere comunicación política, es un desafío, como yo digo, creo que el tono del presidente lo ha hecho bien. Hay una realidad, y cuando digo una realidad, algo que definitivamente, insoslayablemente nos va a afectar en nuestro consumo, nos va a afectar en nuestro bolsillo, y para eso el presidente debe tomar medidas que no son fáciles, pero lo va a hacer, como él dicho, con carácter, pero también yo creo que en eso acompaña y es necesario, ¿no? Y es necesario la comunicación política y el diálogo entre los políticos. Yo creo que están desafiados. Ricardo Solari, a ver, ¿qué opina el socialista? No, yo creo que esta situación que se origina en la guerra en el Medio Oriente pone una cierta cortapisa al plan gubernamental, ¿ya? Al diseño principal, al corazón del plan gubernamental, que consiste básicamente en hacer la reactivación sobre la base de la rebaja de impuestos, ¿ya? Porque al elevarse el precio de los combustibles, Chile es un importador neto de combustible. Esto significa que los mecanismos establecidos por la sociedad chilena para amortiguar ese impacto en Chile significa que tiene que haber un importante gasto fiscal, ¿ya? La magnitud de ese gasto es algo que está por verificarse en relación a la evolución del precio del petróleo. Hoy día se decía en el noticiero de la radio de que que lo bueno que había pasado con la declaración de Trump, que rectifica su declaración de fin de semana, es que había dejado de crecer el precio del petróleo. Sí, lo que acabo de decir, sí. Claro, está bien. Pero quiero decir que eso estabiliza el precio, el precio del petróleo, Cecilia, en torno a $100 el barril, ¿ya? Sí. Y este mismo precio era hace 6 meses, estaba fluctuando entre 60 y 70, es decir, los precios se estabilizaron ya en un punto que significa una alza extremadamente significativa en el precio de este commodity, que tiene 2 efectos muy directos para los chilenos, porque no quiero complicar esta conversación. Uno, la economía mundial va a crecer menos, con lo cual las exportaciones nuestras van a tener eventualmente una pausa en su crecimiento. El año 2025 fue un año de gran crecimiento de las exportaciones en Chile, cosa que se ha resaltado poco. Y en segundo lugar, que los hogares chilenos, en particular los hogares más pobres, pueden eventualmente, si no hay los mecanismos de corrección no operan, hacerse más pobres. Los pobres y la clase media, ¿ya? Por la vía del precio del combustible, por la vía del precio de la benzina, por la vía del precio del gas, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño de anclar la reactivación en función de reducción de impuestos, ya va a tener que revisarse, creo yo, ya. Pero a su vez, eso no resuelve, esa revisión no resuelve todos los problemas, porque al mismo tiempo el cómo el país procesa este alza de precios internacionales. No hay que olvidar que lo que dijo el presidente Trump, que se corrige a sí mismo, reduce la incertidumbre a 5 días, ¿ya? Lo que ayer se conversaba en todo el mundo es que hoy día lunes íbamos a tener un super lunes negro en la economía mundial, pero bueno, se anticipó a esa situación objetiva Trump con la declaración que hizo rectificatoria, pero todos los elementos básicos de la guerra ya siguen ahí, y hay una parte
de esta que va a ser por lo menos en el mediano plazo permanente, que es el daño a la oferta mundial de combustible. ¿Ya? Que eso ya ocurrió, eso va a tener que ser reparado. ¿Ya? Entonces creo que en esa disyuntiva la gran discusión es quién paga esta cuenta y cómo se paga esta cuenta, ¿ya? Y son grandes dilemas de país que a mi juicio deben ser enfrentados por la vía del diálogo. El presidente, su ministro de Hacienda, han tomado la decisión de modificar el decreto, ¿ya? Pero que se modifique el decreto no significa que el problema, digamos, desaparezca, porque lo que hay en el fondo es una prolongación del impacto por la vía de cómo se amortigua el impacto de los precios más altos, pero la discusión más general va a seguir ahí sobre la mesa. Así que yo creo que hay un cambio relativo de escenario, y este cambio relativo de escenario implica no solo esta decisión sobre los tributos y sobre quién paga la cuenta, sino sobre de qué manera se gobierna, ¿ya? Porque hay mucha afirmación este fin de semana de que aquí se gobierna con convicciones, pero los entornos definen también y deben definir también el modo cómo se implementan las condiciones, y el cambio de entorno es bien severo, creo yo. Ahora, esto del decreto es una medida. Recordemos que se ha anunciado que esta noche se hará anuncio de lo que se va a hacer finalmente con el MEPCO, ¿no? Las medidas que se van a tomar. Sí, claro, pero ¿te acuerdas, Cecilia? Sí. Hagamos una imagen con los precios de las tarifas eléctricas, ¿ya? Aquí hubo una serie de postergaciones, etcétera, por aquí y por allá, con los que no transferir el impacto a los consumidores, pero finalmente esta cuenta alguien tiene que pagarla, ¿no? Claro. Eso es lo que está en discusión ahora. Ahora, todo en este contexto, volvamos a lo que tanto se ha conversado también, que son todos los anuncios que ha hecho el gobierno en esta semana, ¿verdad? Muchísimos, como les decía, más de 40 medidas, y ya algunas encuestas dan cuenta de, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente dice que el 48%, la mayoría en esa encuesta de la CADEM, cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO. En fin, y también la CADEM dice aprobación del presidente cae 6 puntos, llega a 51, la encuesta Criteria, que antes lo tenía más abajo, ahora sube, pero bueno, en fin, más allá de esos detalles, hay que, todas estas medidas que están anunciando, hay que explicárselas a la ciudadanía, no es fácil. ¿Creen ustedes que, como han dicho algunos, ha abierto demasiadas puertas, va a ser difícil de manejar políticamente desde la revisión de las 40 horas, los decretos que retiró en materia ambiental, la rebaja de impuesto corporativo, que era algo que ya habían anunciado en la campaña, pero la reintegración, es decir, esto, ¿no es cierto? Que lo decía, bueno, lo comentaba esta mañana el ministro Marcel acá en el diario, el ex ministro Marcel en el diario Cooperativa, cómo compensar eso, así no ve él cómo se puede compensar. A ver, Rodrigo, políticamente hablando, el manejo político de esta situación. Sí, yo creo que la conversación ha ido derivando en verdaderamente lo que tiene que enfrentar el gobierno esta semana o las semanas que vienen. Y yo quiero asociarlo con su primera pregunta, Cecilia, en la primera parte del programa. Cuando usted habla de la buena política, yo quiero ponerlo, es que espera la gente en una situación de este tipo. Estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo con Ricardo, que hay un cambio relativo en el escenario, ¿no es cierto? Hay una variable externa, etcétera. Entonces, la gente frente a esto, y el segundo elemento es que no es primera vez que sucede. Yo me recordaba del terremoto en el caso del primer gobierno del presidente Piñera. Ese era un cambio también en el escenario. Pero él subió los impuestos, ¿se acuerdan? No, en cuanto a cómo enfrentarlo. Sí. Cómo enfrentarlo, Cecilia. Usted está haciendo mención a una medida dentro de un contexto. Es decir, lo que quiero decir, es normal que puedan suceder situaciones no esperadas en la planificación de un gobierno, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que, y en mi experiencia, esto desde la perspectiva política, la gente espera transparencia, lo primero, ¿no es cierto? Que el gobierno sea transparente, explique. Y ahí hay un desafío que usted lo plantea, que es comunicacional. Son problemas complejos, la gente no tiene por qué saber de economía o de ciencias políticas o sociología para entender, ¿no es cierto?, cómo lo afecta y cómo el gobierno va a enfrentar esa situación. Segundo, yo creo que la gente cuando se produce esta situación espera un debate con altura de miras, sin descalificaciones, esperando que este debate en el Congreso o los partidos políticos lo hagan con argumentos y no descalificando al que está al frente. Y el tercer elemento
es que los distintos grupos políticos a lo menos compartan el objetivo final. Podrán estar de desacuerdo en los métodos, en la forma, pero el objetivo final es buscar una solución en este caso para que no afecte, ¿no es cierto?, de forma significativa la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Entonces, creo que por ahí va. Ahora, ¿se le hace complejo al gobierno implementar sus medidas administrativas, legislativas en función de esto? Sí, se le hace más complejo, pero a mí lo que me parece es que no porque sea más complejo debe renunciar a eso. Y cuando uno analiza, todavía no conocemos el paquete de emergencia, ¿no es cierto?, que deberá tener componentes distintos en un proyecto de ley que va a entrar al Congreso, pero cuando uno analiza lo que ya el gobierno ha ido informando a través de sus distintos ministros, eso encuentra en varios aspectos mucho apoyo de la ciudadanía. La encuesta que usted las nombró la pasada, y yo también me gusta nombrarla muy general porque no tiene mucho sentido profundizar porque cambian mucho, es bastante mixto. Hay mayor apoyo en algunas medidas, menor apoyo en otras, ¿ya? Entonces, la pedagogía del gobierno para explicar cuál es el efecto final de cada una de estas medidas es muy importante en la discusión parlamentaria que se produzca. Claro. Ricardo hablaba de la disminución de impuestos. Está bien, puede ser que en el contexto inicial sea más complejo, pero sí el beneficio de menor impuesto, tasa impositiva para las empresas en términos finales produce una reactivación de la economía, y la reactivación de la economía, como lo hemos visto otras veces o lo han analizado otras veces, tiene efectos también positivos. Entonces, ahí hay un desafío que tiene que ver con explicar cada medida, pero también cómo la integralidad de ellas, desde el punto de vista del gobierno, debieran afectar positivamente el desarrollo económico del país. Bueno, el tema de que si reactiva la economía y de ahí, ¿no es cierto?, el crecimiento y por lo tanto más con la rebaja de impuestos corporativos ha sido debate toda la semana. Los economistas, algunos dicen que sí, otros que no. Marcel decía hace un ratito que no es así, que no genera automáticamente lo que se dice, y a eso se le suma, ¿no es cierto?, el tema de la reintegración del sistema tributario, la rebaja del impuesto a la herencia, bueno, en fin. Pero bueno, todo eso en un contexto de muchas otras medidas. A la vuelta comercial y abordemos también los otros anuncios que se han hecho esta semana. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de este lunes 23 de marzo. Estamos con Rodrigo Villa, Luis Ruz, Claudio Arquero, Ricardo Solari. Estábamos hablando de la situación internacional, cómo afecta a la situación nacional, de cómo el gobierno va a tener que hacer para enfrentar esta situación, además de todas las otras medidas que ha anunciado. Lo más reciente, lo que se ha conocido respecto, ¿no es cierto?, a el MEPCO, esta primera medida a través de un decreto. Seguramente saben que tal vez las medidas que van a anunciar no van a ser de fácil tramitación en el Congreso, por eso echan mano a los decretos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa con aquello. Pero hay muchos otros anuncios también. Y, por ejemplo, a propósito de los anuncios y de cómo abordar esto, recordemos, por ejemplo, que en las encuestas, como decía Rodrigo, hay diversos resultados. Por un lado, apoya a la gente las medidas como el control de las fronteras, ¿no es cierto?, la seguridad, etcétera, en ese ámbito, pero no apoyan limitar la gratuidad, no apoyan revisar las 40 horas, todo lo que tiene que ver con derechos sociales. De hecho, el diputado Chalper de Renovación Nacional decía que era un error estos cambios en la gratuidad, porque no es mucho lo que se va a ahorrar con eso, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado tenemos la frase también de la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, presidenta del Senado, que dice: el presidente Kast se va a ir moderando solo porque otra cosa es con guitarra. Ahí vamos viendo ya las pequeñas lógicas y sanas diferencias que hay en una democracia. Luis Ruz, de todas las medidas que ha anunciado el presidente Kast, ¿cuál crees que va a ser la más difícil de poder manejar políticamente para este gobierno? Antes de entrar a la medida en particular, a mí me gustaría hacer un comentario previo que de alguna forma permita explicar estos primeros días de gobierno del presidente Kast. A mí me queda la impresión que el gobierno se está moviendo entre un gobierno de emergencia y un gobierno que intenta tener gobernabilidad.
Entonces, para mí ahí hay dos tensiones que son claras. La primera tensión es que de alguna manera el gobierno tiene que definir qué tipo de gobierno va a implementar. El gobierno que se basa, por así decirlo, en la diferenciación, como fue esencialmente en la campaña presidencial, o aquel gobierno que genera condiciones para la articulación, para la eficacia y la implementación de planes y programas públicos, etcétera, etcétera. Y la segunda tensión que uno también percibe antes de entrar a las medidas en particular es si el gobierno va a privilegiar o no un enfoque ideológico. Es decir, a propósito de algunas medidas que se vinculan con la denominada batalla cultural, si finalmente va a ser un gobierno que va a implementar una agenda desde su prisma ideológico y desde su particular mirada en la sociedad. Creo que esas dos tensiones hoy día están en disputa. Para ser franco, llevamos muy poco tiempo para decir cuál es cuál, digamos, cuál va a ser finalmente el tipo de gobierno y el enfoque que va a tener, pero claramente ahí el gobierno tiene que tomar un camino o tiene que decidir qué camino va a hacer. Ahora, respecto de las medidas, yo creo que si, por ejemplo, el gobierno persiste en esta lógica de la baja de impuestos a las grandes compañías, o bien comienza a impactar, a suprimir derechos sociales y beneficios sociales que se han ido gestionando en democracia, creo que va a tener dificultades y no va a tener, por un lado, la adhesión ciudadana, como tampoco va a tener los votos o la capacidad de acuerdo en el Congreso para sacar sus medidas adelante. Recordemos que prácticamente el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, hay prácticamente un empate. Entonces, generar condiciones de gobernabilidad va a requerir que el gobierno tenga capacidad política, de articulación, de diálogo, y por lo tanto eso supone no implementar una agenda particularísima, sino que también abrirse precisamente para llegar a acuerdos con otros que piensan distinto. Ahora, Ricardo Solari, por ejemplo, respecto a la revisión de las 40 horas, no sé si leíste en qué se va a traducir, algo ya han anunciado, ¿verdad? El subsecretario del Trabajo. Sí, se han dicho hartas cosas, sí. Por ejemplo, la banda horaria, los descansos compensatorios. Para meterse directamente en ese tema, allá hay una rebaja de 45 a 44 que ya está materializada, y ahora se implementa la segunda de 44 a 42. ¿ya? Yo creo que el margen que tiene el Ejecutivo para hacer cambio es bien relativo en el área administrativa, o sea, hacer cambios solo sobre la base de dictámenes de la Dirección del Trabajo le da muy poco margen si quiere hacer algo más relevante, como es lo que ha propuesto, pareciera ser el ministro Rao. Yo espero la propuesta concreta, ¿no? Pero tengo la sensación de que todo lo que enrede o confunda frente a la opinión pública la decisión ya tomada casi unánime por el Parlamento de reducir la jornada de trabajo, o sea, de materializar ese propósito social, que te quiero decir que en Chile tiene más de 100 años, ¿eh? Esto no es un asunto que se inventó con el gobierno pasado, ¿no? Esto es algo muy antiguo. Yo creo que va a tener un rechazo muy fuerte, ¿ya? Pero yo creo que hay que separar las ideas de las cuales yo discrepo. Por ejemplo, de la estrategia general de reducción de impuestos, yo tengo una discrepancia. Pero hay otras ideas que yo considero malas directamente. Por ejemplo, lo dije la semana pasada, los indultos, ¿ya? Sí. Indultar, usar esa atribución para los efectos de personas que siendo responsables del orden público por parte del Estado, que hayan cometido delitos que han sido objetos de condena, me parece una idea pésima. Y yo en la semana pasada hablé aquí modestamente que estaba por eliminar esa facultad. Se dijo que era una discusión del pasado, pero vi que la presidenta de la Corte Suprema respalda totalmente, no mi idea, sino que la idea de terminar con los indultos. Ya lo dijo con mucha claridad, y yo creo que fue algo que pretendió dejar claro con el objeto de defender las propias competencias de su tribunal. Entonces creo que uno puede distinguir aquellas ideas controvertibles, como son, a mi juicio,
quitarle ingresos al Estado respecto de aquellas que yo considero que son ideas francamente malas, ¿no? Como esto de indultar personas que tienen sentencias firmes por haber infringido el Estado de Derecho. Así de claro. Ahora, Luis Ruz recién decía sobre ideología de este gobierno. ¿Cómo la percibes tú por las primeras señales que se han dado? Por ejemplo, a propósito de la batalla cultural, lo que pasó ahí con en la OEA, donde no se respaldó, ¿verdad? O sea, bueno, ahí, a ver, yo creo que en ese pero voy a decir de qué se trata. Que Chile se retire de la declaración del grupo de apoyo a las minorías sexuales en la OEA, o que ayuda que la ONU vote una moción sobre género que del régimen de Trump. Porque son señales que ha generado columnas de opinión y todo eso. También está el tema de la batalla cultural. Hay varios temas que están sustentados en una ideología legítima. A mi juicio, no, yo veo que lo de la ONU es francamente chistoso. Yo creo que se ha sabido poco en Chile. Bueno, es una idea del trumpismo que fue muy rechazada en esa votación de la ONU, donde estábamos acompañados por Trump y por el gobierno norteamericano, digamos, y por la República del Congo. El resto de la comunidad internacional está en contra, ¿ya? Absolutamente en contra de modificar el concepto de género que está establecido en los textos formales y oficiales de la ONU. ¿Ya? Y en Chile se supo poco, pero el hecho de excluir del universo la definición de género en la comunidad LGTB, a mí me parece una cuestión muy aberrante. Pero más aberrante que eso, que es aberrante en sí mismo y que tendría que tener un reflejo interno en Chile para poder transformarse en lo que podríamos llamar una batalla cultural, me parece más equivocado seguir la política exterior norteamericana, que es la que hoy día nos tiene metidos en este enredo, seamos claros, ¿no? Ya en el enredo de los precios del petróleo y de la reducción de la actividad económica mundial, etcétera, etcétera, me parece como orientación estratégica un error que el gobierno debería correr rápido a enmendar y volver a la política exterior histórica del país, ya que no es de seguir potencias extranjeras, sino de trabajar sobre la base de su propio interés. A ver, Claudio Arqueros, sobre lo que estamos conversando, se mezclan muchas cosas porque está muy, hay mucho en el paquete, ¿no? Entonces se lo puede observar de distintos ángulos, desde la ideología, desde el régimen, de cómo se comunica, de la importancia de las medidas, de cuánto van a ayudarle a la gente, de cómo en qué se van a traducir, en fin, es mucho, es grande el paquete de medidas y por lo tanto y de lo que está pasando a nivel exterior también. Claudio Arqueros. Sí, a ver, yendo a su pregunta inicial, yo creo que el gobierno va a tener desafíos en materia de las medidas a nivel ciudadano, pero va a tener otro también a nivel político elitario, si ustedes quieren, con las cúpulas, con el Congreso, con los partidos, en fin. Yo creo que el lienzo que vimos el fin de semana, ayer en los diarios, ¿no?, que puso el Frente Amplio en su Congreso ideológico, con la cara del presidente Kast y otros presidentes con cachos de diablo, ¿no? Y las consignas ahí, yo creo que refuerza lo que yo he dicho las semanas anteriores, que no va a ser fácil el trato con la oposición. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene el desafío de ir a buscar un respaldo ciudadano donde haya fricción con las oposiciones políticas elitarias, ¿sí? Yo creo que el principal desafío va a ser el MEP a nivel ciudadano, totalmente. Y a nivel político yo creo que va a ser la candidatura de la presidenta Bachelet a la ONU. Y los indultos, como ya dejaba de ver Ricardo hace algunos momentos, ¿no? En lo del MEPCO, mire, yo solamente como ciudadano voy a decir, no soy economista, pero lo voy a decir de este modo, ¿no? Yo hasta aquí lo que he escuchado al menos al exministro Felipe Larraín, al actual ministro Quiroga, es que no hay espacio para la deuda, digamos, ¿no? Y respecto a lo que decía Ricardo, bueno, hay que definir quién paga la deuda. Yo tiendo a entender ciudadanamente de que la deuda al final siempre la pagamos todos. La pregunta es cuándo la vamos a pagar y cuánto interés vamos a pagar por esa deuda, digamos, para efecto de lo que se viene, ¿no? Yo creo que el principal desafío aquí, y el presidente ayer daba una señal, es la comunicación política. El presidente, el tono que le da en su entrevista, básicamente avisora cómo él quiere tratar los desafíos que vienen. Y en relación a lo que ocurrió en la ONU, miren, yo creo que hasta aquí lo cultural en el gobierno se ha hecho en base a señales y a acciones que tienen que ver además con un discurso que es bien transparente en el presidente. ¿Cuál es
orden, principio de autoridad, que yo creo que es un elemento fundamental por el cual fue elegido, y hacer las cosas bien. Cercanía, orden, hacer las cosas bien, y eso lo tradujo en una palabra que es carácter. No solamente hay que tener ideas, sino que las cosas hay que hacerlas, y en fin. Y él lo ha dicho, e insisto también ayer, entonces yo creo que por ahí va, yo creo que en las contingencias que él se encuentre, como lo que ocurrió en la ONU, todos saben cómo piensa el presidente Kast, y lo dijo en campaña, lo dijo el presidente del Partido Republicano, todos saben cómo ellos piensan, citando a Arturo Esquella, todos saben lo que yo pienso, decía Arturo durante la campaña, el presidente decía lo mismo, pero nosotros nos vamos a abocar a estas emergencias. Pero cuando hay contingencias, con esto termino, Cecilia, cuando hay contingencias en materias como la que se acaba de dar en la ONU, ¿no? Todos saben lo que piensa el presidente Kast. Yo no creo que esto sea un alineamiento sumiso a Estados Unidos, discúlpame, yo ahí tengo una diferencia si es que alguien lo piensa así en este panel. Yo creo que el presidente lo que ha hecho es básicamente ser consecuente con lo que él cree. Pero esto... Sí, Luis Ruz, por supuesto. Sí, lo que pasa es que, a propósito del tema de la batalla cultural, ya que llegamos ahí, ¿qué se entiende por batalla cultural finalmente? Uno entiende que estamos hablando de que se genera una disputa, ¿verdad? Esencialmente respecto de los valores, de los valores que se aplican a la vida social con cierta lógica hegemónica, ¿verdad? O sea, cuando uno entra a una batalla cultural es que termina, por así decirlo, imponiendo una mirada en particular sobre la sociedad en los distintos aspectos, ¿verdad? Y por lo tanto, el punto acá, Claudio, a propósito del orden y ese conjunto de aspectos que efectivamente uno le reconoce, y en eso el presidente Kast no lo ha ocultado. Pero el problema está más bien cuando un gobernante termina imponiendo o intentando de imponer una mirada muy específica, personal, que es legítima, a la vida, por así decirlo, de todos los ciudadanos. Si finalmente entramos en ese camino, yo creo que el presidente va a tener un problema a la hora de la gobernabilidad. Es distinto que uno dice, claro, vamos a implementar tal o cual política pública con este énfasis, eso está en ese nivel, pero cuando entramos a otro tipo de discusión, donde los valores o cierto tipo de valores terminan imponiéndose desde el Ejecutivo, creo que ahí es empezar a confundir los planos, y eso tarde o temprano termina por afectar la gobernabilidad de cualquier gobierno. Rodrigo Viña. La pregunta que te hago es, a ver, ¿cuál es la imposición? ¿Cómo? Porque yo ahí tengo una duda, porque lo que Luis dijo recién es que finalmente cuando hablamos de batalla cultural hablamos de ciertos valores que terminan imponiéndose. ¿Entendí bien, Luis, no? Yo no estoy de acuerdo con que aquí haya imposición de nada. Aquí, cuando hablamos de la disputa cultural, estamos tratando de convencer por la vía del diálogo, por la vía de la estructura, ¿no? y las herramientas, las plataformas que da la democracia, ciertos valores en un proyecto de sociedad. Pero eso no es una imposición. El presidente Kast llegó elegido por una amplia, por un amplio triunfo, todos sabemos, y no por sus motivos valóricos, si ustedes quieren ponerlo. También estoy de acuerdo que no necesariamente por eso, o no completamente su votación fue por eso. Lo que yo estoy nada más, pero mi diferencia está aquí. Aquí no hay una imposición. El presidente Kast llegó elegido, y todos sabían cómo pensaba, y llegó elegido por la vía democrática. Y los valores que él está, que él profesa, los está transmitiendo, no los está imponiendo, Luis. Esa es mi diferencia contigo en la disputa cultural en democracia. No se imponen o no deben imponerse. Y yo hasta aquí, y por eso te hacía la pregunta, ¿cuál es la imposición que ha instalado el presidente? El gobierno de Chile, si tú querías básicamente pensar en lo de la ONU, lo que hizo fue poner un voto. Y eso es algo absolutamente legítimo en democracia, Luis. Y en Chile lo que él está transmitiendo son ciertos valores y ciertas virtudes, discúlpame, con las que él ha llevado su vida y su proyecto político, público y transparente, y hasta aquí no veo de verdad ninguna imposición. No creo que valóricamente haya una imposición, todo lo contrario, o sea, no sé, el ministro de Cultura yo creo que es una señal al respecto. Claudio, yo no estoy discutiendo ni poniendo en cuestión los valores o la vida personal, familiar del presidente. Cada uno por eso te hago la pregunta. Vive sobre la base de sus propias creencias, dentro obviamente de un marco
un marco social donde todos nos movemos. El punto es otro, es que en la señal que da, por ejemplo, lo que explicaba Ricardo en la votación en la ONU en materia de género, esa es una señal que duda cabe, ideológica, con un componente que nos compromete a todos. Ya deja la esfera privada, Claudio, a pasar a la esfera pública. Entonces mi advertencia, porque yo lo quiero plantear desde ahí, el gobierno de Chile tenía que votar. Pero ¿es el gobierno o el Estado de Chile el que vota? El Estado. Pero perdón, venimos saliendo un presidente que se dio gustos bastante inéditos en materia política. Pero la posición de Estado que representa el presidente Kast en esta materia da cuenta de una posición muy personal, válida. Bueno, mira, con esto termino. Mi único punto contigo, Luis, de diferencia es que yo aquí no puede haber una diferencia y la podemos manifestar, y puedes tener una diferencia con lo que ha hecho el presidente, estoy de acuerdo, pero no hay una imposición. Aquí el gobierno de Chile votó. Todos sabemos lo que piensa el presidente y podíamos esperar cómo votar al gobierno de Chile a favor. Y en materia de lo que es lo que tú entiendes por disputa cultural, a diferencia mía, yo no creo que sea una imposición en la sociedad, no, imponer ciertos valores en la sociedad común. Creo que lo describiste en el principio. Esa era mi diferencia. Bueno, a ver. Cecilia, dos cosas muy cortas. Sí, la primera, Rodrigo Villa. La primera, creo que tenemos que acostumbrarnos a este diálogo. ¿Ya? Terminamos un periodo de 4 años con un gobierno de izquierda que en estas materias culturales tenía una posición muy nítida y clara, planteó su agenda, y hoy día tenemos un gobierno de color político distinto que tiene en estas materias opinión distinta. Entonces el diálogo es importante, esto se va a discutir, va a estar presente semana a semana. Lo que pasa es lo que dice Claudio. El tema es que esto es una discusión donde es legítima y no deberá haber imposiciones, pero sí van a haber definiciones, que es distinto. Eso es lo primero. Segundo, yo creo, Ricardo, que adelantar una posición a partir de la votación esta en la Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de una moción presentada por el gobierno de Estados Unidos, a partir de ese hecho, adelantar una posición de las relaciones exteriores del gobierno de Chile me parece demasiado apresurado. Yo leí con mucho interés las declaraciones del canciller, creo que fue en el diario El Mercurio, el día de ayer o antes de ayer. También ha habido mucha noticia, ¿no es cierto?, respecto a los planteamientos del país hacia el extranjero, hacia el mundo, hacia lo internacional, y creo que hay dos ejes son muy significativos. Primero, el gobierno ha planteado la defensa del interés nacional como elemento esencial, que me parece que eso es la política de Estado, ese es un concepto tradicional, ¿no es cierto?, de las políticas que ha llevado Chile en esta materia. Y segundo, dice, voy a trabajar específicamente con mucho para abrir mercados y no cometer el error, ¿no es cierto?, de priorizar otras variables que no sea el intercambio comercial, la inversión en Chile, etc. Lo que está diciendo, o lo que yo entiendo de esto, es que va a manejarse en las materias geopolíticas que son altamente sensibles. Lo estamos viendo hoy día con el tema de la guerra, lo vimos hace una semana atrás con el intento del gobierno anterior de firmar entre gallo y medianoche una autorización para el cable de Chile a China. En esas materias yo siento que va a ser bastante más prudente pensando en esta premisa del interés nacional, expresado en inversión, desarrollo, ¿no es cierto?, y mayores compromisos comerciales con los países estratégicos. Entonces, creo que ahora vamos a ver si le resulta, vamos a ver si se cometen errores. Yo también, la premisa de esperar también es aplicable a mí, pero por lo menos la definición inicial me parece que es la correcta, un país autónomo e independiente y que va a pensar en sus propios intereses. Uy, que ha pasado rápido este primer café. Ya nos vamos. Sí, es que nos tenemos que ir a comerciales, Ricardo. A la vuelta, en el último bloque, ya volvemos. Okay. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con Ricardo Solari, del Partido Socialista, Claudio Arquero, de la Fundación Jaime Guzmán, Luis Ruz, de la Democracia Cristiana, Rodrigo Villa, de Libertad y Desarrollo, Les de Renovación Nacional. Bueno, el primer café de los lunes, como siempre, ¿no es cierto?, analizando la contingencia conectada con el debate de ideas, debates de fondo. A ver, Ricardo Solari tenía la palabra, algo quería responderle a Rodrigo Villa. Ricardo, ¿está muteado?
parece. Bueno, Me salvé, Cecilia. ¿Ah? Me salvé. ya vamos. La campana. La campana. Lo salvó la campana, dicen. Bueno, sí. El asunto es que, como decía yo, también en la entrevista de este fin de semana, el presidente Kast, respecto a los famosos 40 decretos medioambientales que generó incluso manifestaciones este fin de semana de ambientalistas, ¿verdad? Él decía que hay que cuidar el medio ambiente, pero que eso no es incompatible, no es contradictorio con tener un país desarrollado. Ahí está, Ricardo. Sí, hoy está hoy con... tenemos problema con la comunicación, Ricardo. A ver, de nuevo. ¿Cómo? Sí, ¿me escuchas? Ahí sí. Ya, mira, no, es que tengo algunos problemas, pero de conexión, acá aparece. Ya. Sí, parece que sí. Ya lo vamos a corregir, Ricardo, porque no te escuchamos bien. Yo estaba diciendo de esto de lo que dijo el presidente Kast y sobre cómo lograr el desarrollo en Chile, compatibilizar con el medio ambiente, en fin. Pero ya la semana pasada ustedes hablaban sobre, ligando contingencia con ideas de fondo, hablaban sobre el rol del Estado, ¿se acuerdan? Las diferencias, en fin. También cuando se habla de cómo crecer y del sistema que tiene un cierto gobierno quiere establecer, llegamos al punto de el capitalismo. ¿Por qué no? El capitalismo es el régimen, ¿no es cierto?, del sistema en todo el mundo mayoritariamente, pero hay formas y formas de capitalismo, ¿o no, Claudio Arquero? Sí, pues Cecilia, sí, claramente. Yo creo que lo que está en el corazón del gobierno hoy día es impulsar la inversión. Sí. Es lo que dice usted, un respeto al medio ambiente, pero estamos en una situación donde lo que se requiere es generar inversión, crecimiento, y hay una diferencia también, hay que transparentarlo, ¿no? Con el gobierno saliente, donde el tema de la permisología fue también bastante ideológico. Ahí tiene usted, por ejemplo, el ejemplo de Dominga, sí, la famosa tapita medida, ¿no? Entonces, yo creo que Chile tiene una dificultad ahí. Hay un nudo ideológico, una diferencia ideológica, claramente, si usted quiere. Yo diría desde perspectivas, ¿no? Yo creo que el punto aquí es básicamente cómo se genera, insisto, el gobierno más inversión, cómo se apura esa inversión. Eso dialoga con la narrativa que el mismo gobierno ha puesto de emergencia, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que hace el presidente, insisto, es transparentar, sí, es tratar de dar un avance. Está en el momento de hacerlo, además, Cecilia, ¿no? Está en el momento de hacerlo. Criteria ayer manifestaba un aumento incluso de la popularidad en la aprobación del presidente. Entonces yo creo que todo este tipo de cambios, o sea, al final, aquí lo que es importante mostrar comunicacional y políticamente, ¿no?, a la ciudadanía es el cambio de mando. No, sí, y un gobierno que genera... pero a lo que voy es el gobierno de Elwin, de Lago, de Frei, Ruiz Tagle, de Bachelet, de Boric, y todo es un régimen capitalista, pero hay diferencias entre unos y otros. A eso me refería, formas en que se ve. Mira, yo creo que todos los gobiernos, hasta el presidente Lago, ¿sí?, parte del gobierno del primer gobierno de Michelle Bachelet, teníamos claros un cierto norte. Unos querían más igualdad en ese norte, en un norte de crecimiento. El presidente Lago hablaba de subsidiariedad, ¿no? Digámoslo así, digamos, donde pueden ir los privados, que haya los privados, en fin. Yo creo que eso cambia con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y termina consolidándose, ¿cierto?, la idea en el proyecto constitucional de la primera convención que apoyó, digamos, el gobierno del presidente Boric. Respecto al rol del Estado y esas diferencias ideológicas, sí, yo creo que en este caso, hoy día, lo que hay en gran diferencia, y lo advierte Ricardo ayer en su columna, en el Mercurio, es aquí lo que se pretende es achicar el Estado y, bueno, ahí vamos a tener ciertas diferencias. Yo creo que en subsidiariedad, Cecilia, hoy día, la subsidiariedad no es un tema de más o menos Estado, sino que cuánto Estado se requiere. Sí. Y hoy día la señal que nos da el gobierno es que hay que hacerlo más eficiente. Claro, pero el tema del Estado ya lo discutieron el lunes pasado, ¿se acuerdan, no? Entonces yo iba un poquito más allá de esto, porque es interesante a veces, porque el otro día en una reunión social hablaban de eso, ¿no? Del capitalismo, las diferencias entre cómo se ejerce o se concibe ese régimen, esa manera de desarrollo. Luis Ruz.
Sí. Yo estoy conectado ya. Ah, ya estás conectado. Bueno, pero ahora perdona, Luis. Pero vamos con Luis y ahí vuelvo contigo, Ricardo. Sí, pero quería avisar. Ah, ya, ok. Estamos los cuatro. Ya. Sí, a propósito del debate del capitalismo es bien interesante porque de alguna manera la irrupción del nuevo gobierno también es una discusión que nos lleva no solamente a discutir sobre el rol del Estado, ¿verdad?, sino que también cómo la nueva administración entiende el rol del capitalismo, del capital y en consecuencia el mercado, que termina siendo el instrumento. Es cierto que hoy día estamos en presencia de distintos tipos de capitalismo. El capitalismo, ¿verdad?, estatal, que lo estamos viendo en China, por ejemplo, un capitalismo tal vez más corporativo, donde grandes corporaciones, valga la redundancia, generan las condiciones de competencia dentro del mercado, y también un capitalismo así mucho más de libre mercado, el famoso laissez-faire, que al parecer es el tipo de capitalismo que interpreta al actual gobierno. Digo esto porque finalmente la lógica, por ejemplo, de bajar los impuestos, a la vez también de reducir el gasto público y también limitar el rol del Estado, es propio más bien de un capitalismo que entiende, o una lógica de libre mercado, ultranza, un laissez-faire, como conocemos. Yo por lo menos creo, y a diferencia de tal vez de ciertos sectores de la izquierda, que era un punto que introdujo por ahí Claudio, yo más bien creo en una economía social de mercado, donde efectivamente la economía o el capitalismo genera un rol de generar riqueza, pero sin perder de vista la importancia del rol del Estado a la hora de distribuir y generar condiciones de una cohesión social a partir de lo que es capaz de producir una sociedad. Creo que ese debate va a estar presente durante este gobierno y es bueno que lo discutamos también, porque de alguna manera es la base sobre la cual se genera la discusión sobre el modelo de desarrollo que tenemos que acordar. Yo creo, Cecilia, que llevamos mucho tiempo, en los últimos años, sin acordar bien cuáles son los 2 o 3 elementos basales del modelo de desarrollo, y esta cosa pendular también en lo económico no nos hace bien para poder fijar un rumbo que, teniendo diferencias, los énfasis, pero tenemos que tener un camino donde nos permita llegar para tener, por un lado, mayor crecimiento económico, pero también, como nosotros defendemos por lo pronto, con mayor justicia o equidad social. Ricardo Solari, ahora sí. Sí, mira, yo me había quedado en el debate anterior, ¿ya? Sí, pero únelo a este también, a ver si puedes hacer trataré. No, pero lo que pasa es que están hablando mucho de las convicciones del presidente, etcétera, etcétera. Y Arquero dijo que, bueno, en el fondo yo creí entender que la votación del Estado de Chile en la discusión sobre el concepto de género en la ONU correspondía a las convicciones personales del presidente. Bueno, si eso es así, yo creo que estamos metidos en un problema, porque este orden internacional consagrado en torno a la ONU ha sido una construcción en la cual los gobiernos democráticos de Chile han contribuido de manera bien significativa. Entonces, cambiar eso por una convicción personal me resulta delicado, pero además porque estas convicciones se usan parcialmente. Ricardo, es una convicción política, y eso por eso parte un debate público, por eso está la ONU, por eso se discute en la ONU. Escúchame, quiero estar de acuerdo con la idea de que es una convicción personal, pero si eso es así, y esto está motivado por sus profundas convicciones religiosas, ¿ya?, o por sus profundas convicciones, en este caso, de su condición de católico, debería también escuchar un poco al Papa, ¿ya?, en respecto a la política exterior, respecto a lo que ha dicho el Papa en relación a los temas de Gaza, del Medio Oriente, de la guerra en curso, ¿ya? Y sobre esos temas no se ha pronunciado en lo absoluto, ¿ya? Pero sí la Iglesia Católica, desde el Vaticano y nuestros obispos han sido muy claros en esta materia. Entonces, en relación a los migrantes, por ejemplo. Entonces, esta es una aplicación bastante selectiva de las convicciones, ¿ya? Y se refiere básicamente al tema que tiene que ver con esta, digamos, gran disputa que hay y que intenta, en el fondo, marginar del orden discursivo internacional a la comunidad LGTB. Eso es lo que había detrás del planteamiento norteamericano. Y yo prefiero que me digan que eso se origina claramente en que estamos tratando de hacernos amigos de los norteamericanos, lo que yo considero un error. El seguidismo no va a conseguir nada, y así está hiper demostrado. Que porque son las convicciones personales del presidente, porque ahí ya es doble, el fallo y la equivocación es doble, ¿ya?
Y bueno, yo no creo que... Yo soy de aquella tradición que dice que la política exterior es totalmente despersonalizada y se construye sobre la base de nuestros consensos internos en esta materia, y sobre algunas de estas materias tenemos bastante consenso. Incluso el gobierno del presidente Piñera con avances significativos de inclusión. Ricardo, yo te hago el link a propósito de lo que estaban conversando Claudio y Luis Ruz sobre los tipos de capitalismo, justamente el capitalismo de Donald Trump, y al cual podría, digamos, asemejar el concepto de capitalismo del gobierno de José Antonio Kast. Bueno, eso habrá que verlo, porque lo que sí es básico, como se ha dicho en este programa varias veces, que el corazón del enfoque económico consiste en reducir el tamaño del Estado, bajar los ingresos públicos y de esa manera hipotetizar de una posibilidad de reactivación. Pero lo que parece bastante evidente en Chile, que por lo menos en materia de salud, vivienda, educación, innovación, emprendimiento, requerimos más Estado y no menos, ¿ah? Requerimos tener más capacidades públicas. Esto no significa que esto tenga que hacerlo el Estado, sino que esto puede ser claramente público y privado, y el sector privado puede tener un rol en estas políticas. Pero eso requiere de alguna manera organizar este sistema sobre la base de que hay un rol muy, muy importante de lo público. Y ese es un tema que está en discusión. Yo creo que la idea de retirar todos los... no hacer un retiro selectivo de decretos, etcétera, da una señal que ha sido negativa en relación a lo ambiental, ¿ya? Y yo tengo la sensación de que sería bueno que se tuviera claro cuál va a ser la política ambiental del gobierno. No quiero prejuzgar, pero sí es una señal, y una señal que a mi juicio, desde mi punto de vista, de mis ideas de estas cosas, no es buena. ¿Rodrigo Villa? Sí, a ver, yo difiero, porque creo que el presidente y sobre todo la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha sido clara. Tuvo una entrevista muy interesante en el Mercurio. Hay un despliegue de ministro de todo esto, todos los medios escritos este fin de semana, impresionante, como estrategia. No sé si se fijó, Cecilia. Sí, absolutamente. Pero Francisca Toledo, la ministra, hace una reflexión profunda. Ella dice que es posible el desarrollo con el cuidado del medio ambiente, habla de la sustentabilidad como un eje central de la política. Sí. No renuncia, por lo tanto, a la preservación para nuevas generaciones de un patrimonio, ¿no es cierto?, que es de todo. Pero dice que es posible, y si uno revisa la bibliografía y la experiencia de otros países, uno se da cuenta que sí es cierto. Ahora, está extremadamente regulado, sí, prueba de ello que el gobierno anterior, que no es exactamente el mismo color político que que este gobierno, ya promulgó una ley, ¿no es cierto?, que está en proceso de implementarse para simplificar procesos. También hemos escuchado, ¿no es cierto?, sobre la llegada, con la llegada de las nuevas autoridades, que este tema está extremadamente normado ya, pero más allá de la ley, por los propios funcionarios. Entonces, yo creo que es legítimo, Ricardo, súper legítimo, que un gobierno que llega con el apoyo ciudadano que conocemos pueda plantear la revisión de esos dentro del marco de la ley. Aquí no se está saltando nada, con el objetivo de buscar una mayor eficiencia para lograr inversión, pero respetando, ¿no es cierto?, Rodrigo, este concepto de la sustentabilidad. Te quería hacer una pregunta, porque ese es un aspecto, pero hablando ya más globalmente, ¿qué diferencia hay entre el modelo de desarrollo de José Antonio Kast y Sebastián Piñera? José Antonio Kast se acerca más, digamos, a la herencia del ladrillo, como se dice, que no sé, yo creo que el trabajo que hicieron varios centros de estudio, que participó activamente en Libertad y Desarrollo, que se lo entregó, entre otros, a varios centros de estudio que no solamente son de derecha, sino que también habían representantes de centros de estudio, de centro, llamémoslo así, expresa, ¿no es cierto?, una adecuación del modelo de desarrollo del país al momento que se está viviendo. Ahí hay medidas específicas. Yo no creo que la antípoda sea el ladrillo de los 70, no, yo creo que lo que hay hoy día es una propuesta del gobierno de un fuerte pragmatismo, que lo que yo interpreto, y lo quiero subrayar porque no puedo hablar por tercero, interpreto es que va a tratar de fortalecer, ¿no es cierto?, el Estado en aquella medida donde es débil. Sí. Por ejemplo, financiamiento para la educación
básica y media que está desfinanciada, pública me refiero, que está desfinanciada. Y volver, ¿no es cierto? Por lo tanto, volver a los énfasis tradicionales de que la población más vulnerable, los grupos que deben proteger, tengan un soporte del Estado con mayor fuerza. Y aquellas áreas, ¿no es cierto?, que ha sido ya frecuente el crecimiento del Estado, que no apuntan directamente a estos segmentos, revisarlas. Y esto asociado a un énfasis en el desarrollo y el crecimiento económico. Yo creo que eso es así. Poner Ricardo o Luis otros apellidos me parece menos Estado. Yo creo que es menos Estado en aquellos lugares donde el Estado no se requiere o lo puede hacer el sector privado de manera subsidiada por el Estado. Bueno. Más Estado donde corresponde al Estado, ¿te fijas, Cecilia? Como el caso de las licencias médicas, de la educación básica media. ¿Y dónde va a haber discusión? Y es legítima. Si tenemos recursos adicionales, ¿los ponemos en la educación preescolar o seguimos ampliando la franja de beneficiarios a la gratuidad en la educación superior? Y esa definición es de política pública. Habrán unos que están en la segunda área y habremos otros que estaremos en que hay que priorizar la educación preescolar. Sí, ¿alguien quería decir algo y cerramos? Sí, muy breve. Lo que pasa es que si uno... Luis Ruz, cortito. Sí, muy breve. Lo que pasa es que lo que dice Rodrigo, uno podría coincidir. Si el punto acá es que cómo hacemos que ese crecimiento económico finalmente se distribuya de la mayor forma posible y con criterios de justicia. Si ese es el problema que hoy día tenemos en Chile. Uno, claro, quiere más inversión, que duda cabe, pero también tiene que haber un rol de distribución y eso lo hace el Estado, o por lo pronto es lo que uno conoce en la evidencia comparada. Claro, pero acá hay diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que hace, por decir, Milei, a lo que puede hacer Meloni, a lo que puede hacer Donald Trump, a lo que puede hacer José Antonio Kast, y esa era la invitación Vamos a tener que seguir en el otro café. Exactamente, porque da para otro... da para mucho. Es que los lunes el debate de ideas, por eso yo los llevo a esos temas, ¿no? Muy buenos. Ricardo Solari, Claudio Arquero, Luis Ruz, Rodrigo Villa, que les vaya bien, que tengan una buena semana. Chao. Igualmente, saludos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.